Es un placer para mí participar de este foro de reflexión en el marco del tema las habilidades que distinguen el rol del moderador en los ambientes virtuales de aprendizaje. Luego de revisar todos los documentos, procedo a dar respuesta a las tres preguntas del foro. La primera acerca de qué has llevado a tu práctica en moderación de lo referido en el documento y si no lo he hecho, ¿cómo podría hacerlo? Eh, la verdad es que ya aproximadamente desde hace 5 años he sido diseñadora y moderadora de cursos virtuales eh, en las modalidades de 100% virtual, bimodal y presencial con apoyo en TIC. Y creo que aquello que he podido llevar a la práctica, por un lado, es el favorecimiento del trabajo colaborativo por medio de las TIC, eh, motivando a los estudiantes, por ejemplo, con foros de discusión, pizarras o wiki, a que construyan juntos reflexiones o conceptualizaciones de temas o problemáticas cercanas o propias a los programas en los cuales se estaban formando. También he podido llevar a la práctica la posibilidad de construir conocimiento por medio de comunidades de aprendizaje entre los estudiantes. Es algo que de una otra manera pues se articula a lo anterior, pero aquí es, digamos, darle ese papel activo y protagónico al estudiante a partir de crear unas actividades y unos recursos que los lleva a ellos de una manera proactiva eh, a construir sus aprendizajes a partir de sus experiencias y de las características también del contexto al que pertenecen. Otro elemento que he llevado a la práctica es el reconocimiento y el acompañamiento de la diferencia en los estudiantes. Ese modelo virtual ubica al estudiante como centro de aprendizaje y de ahí la importancia de que las actividades y los recursos que se propongan en los cursos sea pertinente a las particularidades de los estudiantes, refiriéndome a estilos, ritmos, intereses, horarios, ocupaciones y, digamos, el reconocimiento de esta diferencia al momento de aprender y articularlo a las actividades y los recursos favorece también las brechas que se dan en espacio y tiempo y otras brechas que tienen que ver ya también con la apropiación y lógicas particulares del aprendizaje. Por último, creo que también ese haber participado como docente o moderador me ha permitido llevar a la práctica la apuesta, digámoslo así, o la generación de aprendizaje resolutivo y autónomo en el estudiante, que termina siendo, digamos, como un elemento característico diferenciador de modelos tradicionales del aprendizaje, a veces muy cercanos en la apuesta o modalidad presencial. La segunda pregunta, la cual es, ¿cuál es el reto de moderar cursos virtuales? Considero que son muchos. O sea, ser moderador en parte exige o pone los mismos retos que tenemos cuando somos docentes presenciales, lo que implica la apropiación de contenidos, la estructuración de unos momentos pedagógicos que posibiliten la motivación, la atención y el aprendizaje significativo en los estudiantes, el poder construir una práctica pedagógica que se articule a las necesidades, intereses de los estudiantes, pero también lo que es el contexto al cual pertenecen. Pero creo que puntualmente, considerándome como docente moderadora, hay un reto grande. El primero sería lograr un dinamismo sincrónico y asincrónico que permita un acercamiento y un contacto directo con los estudiantes. O sea, cómo hacer que los estudiantes sientan que uno está presente, que realmente es un facilitador de su aprendizaje, pero en unos tiempos donde realmente el contacto no es directo. Y cuáles son, digamos, esas formas o modos de comunicación asertiva de los cuales uno haría parte y cómo construye esas mismas rutas del curso que posibilite que el estudiante vaya sintiendo ese acompañamiento. Otro de los retos considero que es generar una respuesta activa, propositiva y dinámica de los estudiantes, que realmente ellos se reconozcan como protagonistas y líderes del proceso, que cada vez sean más autónomos. De todas maneras, aunque muchos estudiantes, digamos, han crecido y son cercanos a las TIC y logran apropiarse de unos modos distintos de aprendizaje,
Muchos estudiantes, por lo que son las experiencias previas del contexto escolar, presentan o tienen estructuras, digamos, tradicionales de aprendizaje. Entonces, ¿cómo desde la moderación se vuelve un reto llevarlos a ese otro lugar y esas otras formas de aprender? También es un reto el poder establecer rutas y recursos que posibiliten realmente aprendizajes significativos y contextualizados. El contextualizado es un reto porque muchas veces en estos cursos virtuales tenemos estudiantes no solamente, digamos, de la misma localidad o región, sino que a veces hasta internacionales. Entonces, ¿cómo lograr esa contextualización cuando tenemos estudiantes de distintas partes de la región, del país o del mundo? Otro reto considero que es lograr un conocimiento y caracterización de los estudiantes que posibiliten acompañamientos más pertinentes. A veces estos cursos virtuales son masivos, es decir, son grupos muy grandes y realmente cómo poder, sobre todo en las primeras actividades, a veces unas actividades de presentación, logra uno medianamente, digamos, esa caracterización. Otro reto es impulsar la escritura como una forma esencial para la transmisión de ese conocimiento. Es una apuesta puntual que requerimos y necesitamos, y a veces la escritura es una competencia baja existente. Favorecer la comunicación asertiva, y otro reto es actualizarse en contenidos y sucesos locales e internacionales relacionados, que eso, digamos, se articula con lo que tiene que ver con el conocimiento con la contextualización. Por último, doy respuesta a la tercera pregunta: ¿cuáles podrían ser las cualidades más destacables cuando se decide asumir el rol del docente y moderación? Yo considero que algunos elementos ya nombrados en las preguntas anteriores, pero que estas cualidades serían el facilitador de procesos de aprendizaje que permitan mediar el conocimiento y el estudiante. El logro de la empatía como una manera de favorecer la relación estudiante-docente que logre trascender las barreras de la no presencialidad. El tercero sería el poder caracterizarse por ser lector sociocultural, el cual permita reconocer las particularidades del contexto del que hacen parte los estudiantes con el propósito de proponer acciones, recursos afines a esas particularidades. Ser sensible a las necesidades comunes individuales de los estudiantes y que puedan de una otra manera incorporarse en los trayectos de las actividades. Y por último, una cualidad creo que debe ser el ser creativo para lograr que esas actividades y recursos puedan ser movilizadores del aprendizaje. Bueno, espero aquí contribuir con la reflexión y que podamos hacer una construcción todos juntos. Muchas gracias.